Buenas noches, bienvenidos una nueva vez al Arte de Curar, como todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche y con repetición los fines de semana y en nuestro canal de YouTube y el canal de YouTube también de Señal de Vida y para Estados Unidos, para los dominicanos que viven en el exterior, no de dominicanos ausentes, porque ellos están tan presentes aquí que por eso ellos son parte también de la familia del Arte de Curar. Gracias por acompañarnos una nueva vez. Como siempre, sea yo la anfitriona de este programa, El Arte de Curar, que es tan de ustedes como nuestro, comenzamos con una frase del padre de la medicina, Hipócrates, el cual hace 460 años antes de Cristo dijo lo siguiente, y cito, las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios que cometemos contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulados suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. La verdad que cuando yo leí eso sentí un escalofrío en el corazón, porque 460 años antes de Cristo, ya Hipócrates predijo posiblemente una de las situaciones más aterrantes, que es la que está viviendo la humanidad con el cambio climático. Precisamente, para hablarnos sobre el cambio climático y las infecciones, tenemos un invitado de lujo, un invitado que ustedes se van a quedar boquiabiertos porque ni se lo imaginan. Él es médico internista e infectólogo, con su consultorio en el Centro Médico UCE y el cual hoy estará aquí con nosotros para hablarnos del cambio climático y cómo incide en las infecciones, en las enfermedades y en la salud de la humanidad que camina a la Tierra. Vamos a darle la bienvenida a Héctor Armando Balcácer Esteves. Bienvenido, Héctor Armando. Gracias por la invitación. En este momento me toca ser el entrevistado. Realmente un placer estar con todas las personas que nos dedican su tiempo a través de Señal de Vida y a través de los diferentes medios que ustedes nos permiten entrar a sus hogares y sobre todo el tiempo que nos dispensan. Sabemos que hoy en día vivimos en una sociedad en la cual saltamos de canal en canal, pero la realidad es que quisiéramos pedirle que dada la seriedad y la importancia del proceso se quedaran con nosotros para que ustedes se den cuenta cómo las pequeñas agresiones, como decía la frase de Hipócrates, se acumula y posteriormente se convierte en una situación que pudiera llegar a perjudicar no solamente nuestra salud, sino la salud de las personas que nos importan y que nos rodean. Héctor, para ponernos en contexto, vamos a comenzar inmediatamente porque hay tantas preguntas, hay tanto material y también tenemos preguntas del público que queremos inmediatamente, sin más ambajes, preguntarte cómo está afectando el cambio climático, sobre todo a la aparición de tantos brotes de infecciones que a veces uno tiene hasta miedo de tomar el periódico en la mañana porque uno lo que piensa es, ¿y hoy qué? Mira, lo primero que hay que decir es que sorprende la cantidad de procesos infecciosos que en este momento están rodando sobre la faz de la Tierra. Y en la República Dominicana muchas personas me han preguntado, Balcácer, pero serán las 7 plagas de Egipto. ¿Qué es lo que la gente quiere? Que buceemos Yumanji, como la película aquella, cuando uno decía Yumanji ya todo el proceso desaparecía. Bueno, la realidad es que en este momento estamos viviendo un grupo de infecciones, un grupo de enfermedades que aterran. Podemos citar simplemente desde que comenzó el coronavirus, pudiéramos citar la COVID-19, pudiéramos citar la viruela del mono, pudiéramos citar la influenza, pudiéramos citar los casos que hemos tenido de Zika, dengue y chikungunya hace años atrás, pudiéramos también citar los casos de cólera, pero no podemos olvidar que también tenemos en este momento procesos respiratorios fuera de ahí y también, algo que muchas personas quizás desconocen, es que también en este momento en el cual estamos viviendo, la Organización Mundial de la Salud declaró como una alerta epidemiológica el ébola, que es un virus que tanto temor causa. El simplemente decir ébola ya genera temor y preocupación en las personas y mucha gente que está viendo este programa no sabe que actualmente en África hay una alerta internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud justamente de la presencia del virus del ébola. Y la pregunta es, Balcácer, ¿por qué nos encontramos
frente a tantos procesos que anteriormente no los teníamos todos juntos. Y la realidad es que la naturaleza, como madre siempre ha dicho en más de una ocasión, se defiende. Cuando agredimos algo, justamente nos va a devolver en igual medida y en igual proporción la agresión que usted le da. Es una de las leyes de Newton. Toda acción conlleva una reacción. Últimamente han habido una cantidad de lluvia impresionante y esto es también una de las relaciones que hay con el cambio climático, la cantidad de tormentas, todo lo que tiene que ver con los fenómenos atmosféricos. ¿Cuáles son las probables enfermedades, infecciones, virus que más a menudo pueden surgir después de una gran lluvia, de una acumulación increíble de desecho a consecuencia de esas lluvias? Mira, en semanas anteriores, en el cual estamos haciendo este programa, hemos podido apreciar una de las precipitaciones más importantes que ocurrió en Santo Domingo específicamente, en el cual pudimos apreciar que tuvimos casi todo el agua que el ciclón George depositó en la República Dominicana en 24 horas, se depositaron en el territorio, en el Gran Santo Domingo, en cerca de 4 a 5 horas. Casi la misma cantidad de agua de un ciclón completo en un periodo de 4 a 5 horas. Eso se tradujo en diferentes lesiones. Lesiones inmediatas en las cuales las personas perdieron la vida por ahogamiento, por aplastamiento, porque estas personas se expusieron a fuentes de electricidad. Eso ocurrió en lo inmediato. Pero en este momento uno de los temores que existe es que las personas que se exponen al agua comiencen a presentar infecciones inherentes a lo que fue ese proceso. Me explico. Las aguas fueron tan grandes que pudimos apreciar acumulaciones de agua de personas que los tapaban, que el agua le daba por el pecho, por la cintura o hasta las rodillas. Entonces, ¿qué ocurre? Esa agua arrastraba y eso incluía, si usted se pone a observar, todos los desechos que se encontraban en el medio. Estamos hablando de zafacones que estaban boyando, estaban flotando en el agua, pero teníamos fundas de basura que estaban llenas de papel sanitario. Pero en esa grama que hay en el medio de la calle, ¿qué tenemos? Tenemos las heces de los perros, de los gatos, de los ratones. Tenemos la orina que pudiera estar acumulada en cualquier esquina y esa agua que hizo la arrastró. Y usted que tuvo que meterse en el agua hasta la cintura para poder mover su vehículo o tratar de preservar su vida o alguna propiedad física, usted se expuso a todo eso. Esas fueron las personas que de manera accidental tuvieron que exponerse, de manera forzada y obligatoria. Sin embargo, también apreciamos un grupo de personas que de manera voluntaria se estaban bañando en estas aguas. Y estas personas están expuestas a los parásitos, a los virus, a las bacterias, que estos desechos animales y biológicos estaban contaminando esas aguas. Personas que estaban en ese momento zambulléndose en esa agua, sacaban la cabeza, se limpiaban y hablaban, llevándose esa agua a la boca, a la nariz, a los ojos, o por cualquier heridita que tuviera en las manos o en los pies. Entonces, ¿qué ocurre? Esas personas se estaban exponiendo a procesos que pueden producirle conjuntivitis, problemas gastrointestinales como parásitos, pero también hay virus que sobreviven en esta agua y pueden provocar problemas respiratorios, pero peor aún, señores, la leptospirosis es una enfermedad que habita entre nosotros en la República Dominicana todo el año. Todos los años le cobra la vida a una persona o dos o más. Entonces, ¿cómo es posible que sabiendo esto usted de manera voluntaria se expusiera a esas fuentes contaminadas? Por tal razón, no podemos olvidar, y esto es un llamado importante que hay que hacer, que si usted tuvo exposición a agua y usted comienza algún cuadro de fiebre, usted debe notificarlo, ya sea a su médico de cabecera o tiene que exponerlo a la emergencia cuando llegue, porque el manejo empírico o el manejo inicial posiblemente sea diferente a si usted no tuvo una exposición. Por tal motivo, repito, la exposición a este tipo de aguas que sabemos que estaban contaminadas debe brindar algún tipo de información al personal de salud para poder tratar
para poder tratar algún proceso infeccioso que pudiera potencialmente terminar con su vida. Héctor Armando, a propósito de eso que tú pues has descrito de una manera muy gráfica, ¿cuáles podrían ser los síntomas que una persona pueda estar sintiendo y que son una alerta de que si estuvo expuesto al agua, pues se vayan y busquen ayuda profesional? No, el primero de todo va a ser la fiebre o va a ser afección directa del órgano que pudo haber estado afectado. Secreciones en los ojos, tos, fiebre, dificultad respiratoria o lo que decíamos anteriormente, mucho dolor muscular. Eso es una de las situaciones que pudieran quizás señalar la presencia de una leptospirosis o de alguna enfermedad parasitaria que quizás se manifieste con diarrea. Pero después de esta información vamos a ir a la pausa y cuando regresaremos con el infectólogo internista, doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, para que él nos diga cómo influye en definitiva el clima en la vida de un ser humano. No se vaya, regresamos con el arte de curar y el doctor Balcácer Esteves. Gracias, muchísimas gracias por pacientemente ahí esperar al arte de curar para que sigamos conversando con el doctor Héctor Armando Balcácer, infectólogo, el cual está aquí conversando sobre esas enfermedades que el cambio climático y la agresión a la tierra está generando. Héctor, vemos últimamente como cada día, a cada rato, aparecen una serie de enfermedades que tienen nombre y apellido, el nombre del virus y un país detrás. Son lugares geográficos específicos, como por ejemplo el Zika, el ébola, el cólera, un montón de cosas. ¿Cómo se relaciona esto con la geografía y con la ciencia? Miren, lo más importante e interesante de este proceso es que cuando hablamos de que, por ejemplo, el virus del Zika, que hace unos años atrás, quizás muchas personas lo recuerden, que afectaba, producía sobre todo una erupción en el cuerpo, producía conjuntivitis y las personas tenían fiebre. Entonces ustedes recordarán, sí, en República Dominicana tuvimos una infección por un virus que tiene un nombre medio raro, porque aquí Zika significa otra cosa, pero cuando uno lo menciona, uno dice, bueno, el virus del Zika lo recuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el nombre de Zika, para aquellas personas que no lo saben, es porque en ese bosque que queda en África, en el bosque de Zika, en unos monos, hace mucho tiempo atrás, en los años 1950, en los monos se detectó un virus que se le colocó el nombre del bosque donde estaba. Pero ¿qué ocurre? A medida que el ser humano fue creciendo desde el punto de vista urbano y fue destruyendo el bosque, ¿a qué se expuso el ser humano que comenzó a vivir y a convivir en ese bosque? A los virus que se encontraban en ese ambiente. Entonces los mosquitos que picaban a esos monos, picaban también a los seres humanos. ¿Y qué ocurrió? Comenzaron a aparecer casos de virus del Zika en los seres humanos porque habían agredido, habían entrado a un área donde se supone que los seres humanos no tenían que estar. Y por eso la agresión al medio ambiente, la destrucción de nuestros bosques, de nuestros recursos naturales, mientras nos expandemos desde el punto de vista territorial, haciendo ciudades, nos está llevando a presentar infecciones que son de localidades donde no teníamos presencia anteriormente. Entonces, ese es un ejemplo, pero peor aún. El virus del ébola, que es un virus que puede llegar a tener una mortalidad, escuchen esto, hasta de un 70%, dependiendo la variante con la que usted se contagie. Hay algunas que tienen una letalidad de un 30%, que es muchísimo, pues estamos hablando que eso que se mueren 3 de cada 10 gente que le da, pero puede llegar una variante a tener una mortalidad hasta de un 70%, eso significa 7 de cada 10 gente que le da. Estamos hablando que ese nombre lo recibe porque donde se diagnostican los primeros casos fue justamente al lado de un río que lleva ese mismo nombre, el río Ébola. Entonces, ¿qué ocurre? Eso significa que cuando llegamos a ese lugar, habían unos murciélagos que portaban este virus y el ser humano tenía muy poquitos casos, pero al llegar a un área donde esos murciélagos se alimentaban de frutas,
porque ni siquiera son esos murciélagos que conocemos, que son vampiros que chupan sangre, sino que se alimentan de frutas. Al nosotros invadir su espacio, entramos en contacto con la saliva, con los desechos de estos murciélagos y comenzamos a exponernos a ese tipo de virus. Y repito, todas estas situaciones nos hablan de que el ser humano está posiblemente donde no debería estar. Independientemente de que muchas personas se atan a lo que dice la Biblia de fiat la tierra, que es domine la tierra, haga con ella lo que usted quiera, la realidad es que debemos vivir en armonía. El ser humano se supone que está en el tope de la cadena y cuando usted tiene mucho poder, como decimos aquí en el arte de curar, usted también tiene mucha responsabilidad y por tal motivo usted necesita saber que no es solamente hacer lo que usted quiera, sino tratar de preservar el orden y el equilibrio. Y aparentemente el ser humano ha lastimado ese orden y ese equilibrio y estamos pagando las consecuencias de estas enfermedades que hoy en día estamos viviendo. Y repito, en el momento en el cual estamos haciendo este programa, existe una alerta justamente de ébola con más de 200 casos en el continente africano. Y como hemos visto con otros virus, reconocer que un viajecito cualquiera de una persona al Caribe para vacacionar pudiera traernos esta enfermedad o pudiera provocar lo que ocurrió con la viruela del mono, que una fiesta en una isla en España hizo que uno de los procesos infecciosos que anteriormente no habíamos tenido más de 200 casos, la cantidad estuviera cercano a 40,000. Y eso justamente es lo que queremos evitar, tratando de llevar algo de conciencia, que cuando lesionamos el planeta, también nos estamos lesionando nosotros. Cuando tú hablabas sobre esto, yo me quedaba viéndote y oyendo, Héctor Armando, que cuánta razón tienes, porque, amigos televidentes, Héctor Armando, miren, ahí me vino inmediatamente a la cabeza el nombre también de las enfermedades con nombre y apellido. Fiebre porcina, gripe aviar, virus del mono. Viruela del mono. Viruela del mono. O sea, todos sabemos que el VIH fue transmitido de los simios a las personas. El murciélago, el virus del COVID. Entonces yo digo, en algún momento ya no será ¿es el médico o el veterinario? Y eso va muy acorde con lo que la OMS refería, que solo la contaminación atmosférica en este año ya tiene 7 millones de muertes. ¿Cómo se relaciona? Dirá cualquier persona que sea un lego en la materia, con la medicina, las enfermedades y estas muertes. Miren, si bien es cierto, yo no soy un experto en enfermedades ocupacionales ni ambientales, el proceso formativo en medicina interna quizás me permita ser un poquitito atrevido e inmiscuirme en temas que quizás otros profesionales manejan más que yo, así que le quiero pedir disculpas a cualquier profesional de medicina ambiental que me esté viendo y que entienda que fallé. Cualquier cosa, como siempre decimos a través de las redes sociales de este programa, escríbanos y prometemos que su comentario lo haremos valer y lo haremos también publicar en nuestras redes. Lo primero que debo decir es que un ejemplo que en República Dominicana apreciamos es justamente algo que llamamos el polvo del Sahara. El polvo del Sahara no es contaminación, es un proceso que ocurre de manera natural desde que el planeta existe. Justamente lo que llamamos como una nube de polvo se mueve del Sahara durante todo el trayecto en el Atlántico y pasa por encima de la República Dominicana. Y con él trae material orgánico que induce la presencia de conjuntivitis, de procesos alérgicos, y las personas al tener cambios orgánicos comienzan a presentar procesos posteriormente sobreañadidos de infección. ¿Por qué? Porque se inflaman las vías aéreas y al inflamarse las vías aéreas, entonces, ¿qué ocurre? Los mecanismos de defensa de los senos paranasales, de la nariz, de los pulmones, pueden disminuir. ¿Y qué hacen las bacterias y virus? Se aprovechan y producen infección. Lo mismo pasa con la contaminación. Si usted está expuesto a algún tipo de sustancia que produzca algún tipo de irritación de cualquier órgano o sistema, eso lo va a predisponer a usted a que tenga posteriormente algún tipo de puerta de entrada o facilidad de usted enfermar porque no se pueda defender de manera correcta.
Cuando alguien tiene algún tipo de erupción en la piel, ¿qué es lo próximo que ocurre? Se tiende a infectar. Porque cuando nuestros órganos y sistemas se encuentran íntegros y funcionando de manera correcta, las infecciones tienden a no aparecer. Entonces, en este caso, podemos apreciar contaminación y aparición de enfermedades infecciosas, pero también sabemos, y esto es algo que recién acaba de ocurrir, que hay productos que recientemente acaban de salir de la lista de productos que se podían vender de manera libre porque se asociaron a la aparición de cáncer. Reconocer que estamos en el mes de noviembre, que es un mes para generar conciencia sobre la aparición del cáncer en el hombre, no en la mujer, sino en el hombre. Entonces, cuando evaluamos eso, nos damos cuenta de que existe una predisposición genética. ¿Qué quiere decir genética? Eso significa que usted debe tener esa programación en su organismo para desarrollar cáncer, pero si no tiene algún estímulo externo, usted no va a presentar la enfermedad. Por eso la contaminación y los procesos adicionales son los que van a llevar a que usted presente enfermedades, repito, tan temidas como cáncer e infecciones que siempre van a estar presentes. Excelente. Vamos dentro de un minuto a ir a la pausa y vamos a dejar en el aire la siguiente pregunta. Héctor Armando, oyéndote hablar, todos estamos convencidos de que los virus respiratorios durante todo el año atacan. No obstante, arrecian cuando el clima baja, aunque no haya lluvia. ¿Por qué? Cuando regresemos, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo, con su consultorio en el Centro Médico UCE y teléfono 809-687-8067 y 689-221-4728 y sus redes @dr Héctor Balcácer, todo en minúscula, B alta, D de doctor. Así que no se vayan, que regresamos con el doctor Balcácer. Gracias por esperar el arte de curar y al doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo, para que nos responda, porque todos sabemos que las infecciones respiratorias siempre han existido y seguirán existiendo de manera intermitente. No obstante, cuando las temperaturas bajan, aunque llueva o no, ahora están aumentando de una manera exorbitante. Mira, es una excelente pregunta, madre, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La República Dominicana tiene una vulnerabilidad para los procesos respiratorios que muchas personas pasan por alto y solamente los neumólogos, internistas, infectólogos pueden identificar. Y esto es interesante porque la República Dominicana, al estar colocada en el mismo trayecto del Sol, en el Caribe, y tener un clima más o menos similar durante todo el año, y aquí cuando la temperatura baja a 22, 24, ya la gente dice que entró un frito, lo que es calor en otros lugares, aquí lo consideramos un frito y la gente comienza a sacar abrigo. Pues le voy a decir algo. La República Dominicana recibe visitantes de todas partes del mundo y recientemente acabamos de romper récords en visitantes internacionales, pero eso ocurre durante todo el año. ¿Y qué pasa? En el cono sur, cuando aquí estamos en verano, para ellos es invierno. Y cuando en el cono norte es invierno, para nosotros también es invierno, pero es el invierno dominicano. Ese es invierno con una temperatura en 22, 24 como mucho, lo cual significa que nosotros tenemos un clima bendito que no tiene grandes cambios y que todo el mundo reconoce y desea vivir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en verano recibimos muchos visitantes del cono sur, los cuales tienen su temporada fría, en la cual tienen muchos virus respiratorios. ¿Y dónde vienen? A República Dominicana. Y junto con sus divisas traen también sus virus. Entonces aquí en República Dominicana, por eso es que nos pasamos el año entero diciendo, está circulando un virus de gripe medio raro. ¿Por qué? Porque nos los trajeron nuestros hermanos y visitantes del cono sur. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en invierno?
que tenemos una migración importante de personas desde los Estados Unidos, desde España, desde muchos lugares que huyéndole al frío vienen a nuestros paradisíacos lugares como son nuestras playas, nuestras montañas, nuestros ríos. Sabemos que la República Dominicana está diversificando el turismo y lo está diversificando desde el punto de vista de turismo, de ecoturismo, así como de turismo de playa, que es el que posiblemente más se conoce. Entonces, cuando evaluamos este proceso, nos damos cuenta de que estamos bombardeados de virus respiratorio durante todo el año. Pero, ¿qué pasa con los meses fríos y la aparición de esa gripe, de esa influenza, de esos procesos respiratorios? Bueno, cuando usted se encuentra en un ambiente frío, generalmente los mecanismos de defensa contra estos procesos pueden enlentecerse. Y muchas personas quizás no sepan que esos pelitos que usted tiene en la nariz, también usted lo tiene en todo el tracto respiratorio. Y son unos pelitos que se mueven para que cuando entra un poquitito de polvo, nuestro organismo sacarlo. Y por eso usted dice, caramba, pero ¿por qué tengo tanto moco? ¿Por qué tengo esas secreciones en la nariz? Muchas veces es porque su organismo está sacando toda esa suciedad, los está barriendo hacia arriba para que usted lo pueda sacar y eso no le genere algún tipo de problema en el pulmón. Entonces, los climas fríos también favorecen que muchas personas estén en sus casas. Las escuelas cierran, los niños se juntan con papá, con mamá, con los abuelos, con los tíos. Y todo el que tenía un proceso infeccioso lo lleva a la casa porque está todo el mundo junto. Entonces después las personas van a los trabajos y eso simplemente se expande. Por tal razón, los ambientes fríos se consideran lugares exactamente desarrollados para que los procesos respiratorios estén presentes. ¿Qué es lo que uno siempre se queja? Que en la República Dominicana es uno de los países que recibe mayor cantidad de vacunas de todas partes del mundo, incluyendo la vacuna de la influenza. Y si usted le pregunta a un adulto si se aplicó su vacuna de la influenza, generalmente los más mayorcitos, porque saben que si enferman pueden enfermar de manera grave, se la van a aplicar. Pero la población joven se siente invulnerable, se siente que no tiene debilidad y simplemente no se la aplica, sin saber que si ellos enferman pueden llevar ese proceso a todas las personas que conviven con ellos. Oyéndote hablar, Héctor Armando, es cuando nosotros verdaderamente nos alarmamos sobre el asunto del clima, porque y los cambios que está recibiendo el sistema climático de la Tierra en sentido general, cómo la Tierra está devolviéndonos el golpe de manera contundente, defendiéndose de la más letal de todas las especies, que es la especie humana. Entonces, tú acabas de decir de manera magistral y brillante la situación de los ambientes fríos, cómo suben las infecciones, cómo las vías respiratorias responden y se enferman. Pero oye esto, el director regional de la OMS, Hans Kluge, y cito, dice, y esto lo dijo ahora recientemente, se estima que al menos 15,000 personas murieron en Europa ahora, en este verano, por las altas temperaturas. Entonces, también con el frío, pero también con las altas temperaturas, como infectólogo, como especialista del área, ¿cuáles son? Explícanos como nos explicaste lo de las bajas temperaturas, las altas. No, lo que pasa es que hay que llamar la atención que las altas temperaturas van a afectar generalmente a los extremos de la vida. Sabemos que los adultos mayores, aquellas personas que tienen más de 65 años, tienen como composición corporal una menor concentración de agua. Los adultos mayores tienen mayor facilidad de deshidratarse. Entonces, ¿qué ocurre cuando un adulto mayor se encuentra en un ambiente en el cual las temperaturas son muy altas? Usted se puede deshidratar más fácil. Y usted se da cuenta que un adulto mayor, cuando está sometido a mucho calor, tiende a marearse más fácil. Le dice que cuando se sienta y se para, se marea. Y son personas más propensas a perder la conciencia cuando están en esos ambientes inhóspitos. Pero ¿qué ocurre? Al tener menor cantidad de agua corporal, la descompensación es mucho más rápida y tiende a ser mucho más agresiva. Y por eso estas personas en muchas ocasiones ameritan ser evaluadas en un hospital para recibir la atención médica que esté pautada para tratar de evitar complicaciones. Asimismo, y lamentablemente, tiende a pasar también con los más pequeñines. Los más pequeños, sobre todo los menores de 2 años,
tienden a ser muy propensos a esos cambios de temperatura, sobre todo cuando hace mucho calor, también tienden a deshidratarse y al no poder decir qué es lo que quieren de manera explícita, muchas veces pueden pasar por alto y cuando se viene uno a dar cuenta de que están completamente deshidratados, quizás sea muy tarde. Por eso es que en esos espacios siempre las autoridades tienden a decir utilizar ropa fresca, tener agua disponible, sobre todo agua a mano, para que aquellas personas que lo necesiten puedan simplemente con esas fuentes de agua reponer cualquier tipo de pérdida que tengan a través de la respiración o a través del sudor. Cuando yo estuve investigando para el guión del programa, me encontré un montón de información sumamente interesante y que a mí realmente me impactaron. Y que me informaron también de cosas que yo no sabía. Héctor Armando, una de las cosas fueron la relación que existe entre los adenovirus y la lluvia y que es una relación que se debe vigilar. ¿Por qué? Además nos dice, por favor, cuáles son los adenovirus. Bueno, vamos a fraccionar la pregunta en dos. Lo primero es que los adenovirus son procesos virales, o sea, son agentes virales que pueden provocar infección en diferentes sitios. Pueden producir desde conjuntivitis, resfriado común o gripe, pueden producir neumonía, pero también pueden producir diarrea. Entonces, cuando uno evalúa este tipo de eventos, uno se da cuenta de que cualquier ambiente que pudiera facilitar la transmisión del adenovirus, entonces va a ser un evento que va a favorecer la aparición de infección en los seres humanos. Y creo que ya el máster nos está haciendo seña, madre, que tenemos que ir a la pausa. Así que al regreso continuaremos hablando de esos procesos virales que nos afectan, sobre todo cuando la naturaleza se pone un poquitito agresiva. Así que ya saben, quédense por ahí, regresamos en un momento. Como les dijimos en la presentación del programa, nuestro excelente invitado de hoy también a ratos es conductor y anfitrión del programa. Lo vieron al final del segmento. Agradecida, Loli. Óyeme, Héctor Armando, en República Dominicana hay unas situaciones que se presentan de manera permanente y continua que siempre traen, porque dejamos en el aire ahorita una pregunta que no queremos que se nos quede, que es la relación del adenovirus con las precipitaciones, con las lluvias y eso, pero queremos que tú nos hables un poco sobre ellas de manera somera, de esas en particular, porque les prometemos a nuestro público que en los próximos días de esta semana vamos a estar hablando sobre el dengue, la influenza, la leptospira, que son 3 de las enfermedades que tienen incluso alertas epidemiológicas. Perdón. Bueno, mire, lo primero que hay que decir es que bien definido la parte que tiene que ver como enfermedad endémica. Enfermedad endémica son enfermedades que tenemos siempre en República Dominicana. Y yo cada vez que me invitan a un programa para hablar de dengue, lo primero que le digo es, por favor, vamos a grabar este programa para que el año que viene, en esta misma fecha, ustedes lo pasen igualito. Simplemente tienen que cortar cuando yo hable de cifras o cuando yo hable específicamente de algún evento que haya ocurrido reciente. ¿Por qué? Porque siempre en República Dominicana vamos a tener dengue. Siempre en República Dominicana vamos a tener malaria. Siempre vamos a tener leptospirosis. Son enfermedades que están presentes en nuestro territorio. Lo más importante de todo esto es definir, Balcácer, por qué cuando tenemos lluvias tenemos un incremento de estas enfermedades. Bastante fácil. Hay que reconocer que en la República Dominicana tenemos un problema de lo que tiene que ver primero con el drenaje de las aguas, segundo con los acueductos y tercero, muchas personas tienen que almacenar agua en sus hogares. Y por último, y no quiero dejarlo, está la parte de la contaminación. Pero una contaminación no solamente de la ciudad, sino una contaminación de nuestros espacios personales, en el cual las personas cuando le cambian las 4 gomas al carro, lo que hacen es que en lugar de botarla, la tiran para el techo de la casa o la guardan en el patio porque supuestamente van a hacer o una maceta o algún tipo de construcción dentro del hogar. Y nada menos cierto, se quedan esas gomas ahí tiradas y las mismas se convierten en espacios de criadero de mosquitos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la leptospirosis,
Ese es un fenómeno que ha crecido junto con la urbanización. Balcácer, ¿qué quiere decir eso? La leptospirosis es una enfermedad predominantemente de roedores, de ratas. Y si yo le preguntara, ¿cuál es la urbe o la metrópolis que todo el mundo tiene como referencia en el mundo? Nueva York. ¿Ustedes sabían que la ciudad de Nueva York es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de ratones por espacio físico? Lo que quiere dejar dicho que donde quiera que existen espacios de urbanismo, de ciudades grandes, los roedores nos han acompañado. Los roedores acompañaban a los exploradores desde Europa hasta el continente americano. Y eso simplemente habla de que es una bacteria que coloniza los riñones de los ratones, de los perros, de los gatos, de la vaca, de los chivos, de cualquier animal. ¿Y qué ocurre? Cuando estos orinan, tienden a contaminar el suelo, tienden a contaminar el agua. Entonces, cuando usted entra en contacto con esas fuentes de agua, usted puede tener contacto con la bacteria y usted enfermarse. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que pocas casas en nuestro país no habrán observado un ratoncito. O no es cierto que usted, justamente en el espacio donde se acumula la basura de su residencial o de su edificio, usted no vio uno que otro ratón. Entonces, ¿qué ocurre? Nos vemos expuestos, pero ustedes dicen, sí, pero yo solamente bajo en la mañana, paseo el perro y regreso. ¿Usted sabía que el perro de su casa, cuando está en la grama, en la hierba, haciendo pipí, pupú o simplemente oliendo o lame parte de esa hierba, su animal doméstico que habita en su espacio pudiera contaminarse con leptospira, orinar y usted infectarse también? Ustedes saben que existe una vacuna contra la leptospira en esos animales. Y por último, simplemente llamar la atención de que tenemos también el dengue. Ustedes escuchaban un llamado del Ministerio de Salud Pública hace años atrás de que le untaran cloro a los bordes para tratar de que el mosquito no se desarrollara. Cuando acumulamos agua, en cualquier espacio acumulamos la posibilidad de que el mosquito se reproduzca y aparezcan casos de dengue. Víctor Armando, cuando tú hablabas del agua y cómo están sucediendo todas las cosas, y como también el programa tiene mucho que ver con el asunto de los cambios climáticos, de la agresión a la tierra, hay una pregunta que la recibimos 5 veces a través de las redes cuando publicamos este programa. Y era la gran preocupación que nuestro público ha estado expresando. ¿Por qué razón tantos virus están haciendo resistente a los antibióticos y a los medicamentos? Hay una señora que me dice que durante toda su vida ella usaba un antibiótico específico para las diarreas y que de repente ya no, eso no le funciona, no le sirve. Y realmente es una realidad. Bueno, mira, ahí hay 2 razones, y lo voy a decir rapidito porque ya el máster nos dijo que nos queda poco tiempo. 2 razones principales. Número 1, el uso indiscriminado de antibióticos. En nuestro país usted puede ir a cualquier farmacia y pedir el antibiótico que usted quiere, usted se lo despachan sin receta. Eso en algún momento debe cambiar. Fíjese que usted en Estados Unidos se puede comprar una ametralladora, pero usted no puede conseguir una patilla de ampicilina. Usted puede comprar un tanque de guerra, pero usted no puede comprar una ampicilina. Pero lo otro es que en la industria de los alimentos, sobre todo en la crianza de cerdos, vacas y pollos, a este tipo de animales se alimentan con antibióticos. Y aunque ustedes no lo crean, esos antibióticos pasan en bajas concentraciones a la carne y usted se lo come. Y eso expone a las bacterias de su cuerpo a los antibióticos. Y después cuando usted va a utilizar algún medicamento para tratar una infección, ya esas bacterias tienen ese chivo del antibiótico que le llegó a través del mulito de pollo que usted se comió. Así que por tal razón, esas son 2 de las razones principales que quizá en algún momento amerite discutirlo un poquitito más a fondo. Después de este programa con Héctor Armando, pues nos hemos quedado cortos porque realmente es tanto los temas. Vamos a ir tratándolo poco a poco, pero si usted tiene sus preguntas, va a poder hacerlo a través del Instagram del doctor Balcácer Esteves, del Instagram del programa y nuestro canal de YouTube, El Arte de Curar, que ya también estará ya estará en el aire. Y vamos a despedir este programa de hoy con la siguiente reflexión. Hace algunos años, muchos aseguraban que el cambio climático era cuestión de ciencia ficción.
Lamentablemente, la realidad y las exposiciones que nos ha hecho el doctor Héctor Balcácer ha demostrado todo lo contrario. El cambio climático ha alterado drásticamente la biodiversidad del planeta, lo cual favorece la transmisión de patógenos causantes de múltiples enfermedades, las cuales se convierten en epidemias y pandemias. La humanidad que camina a la tierra se encuentra en la disyuntiva de cuidar la tierra o desaparecer como especie. La elección es nuestra. Gracias por habernos acompañado en El Arte de Curar. Gracias, Héctor Armando, por haber estado con nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.